En este preciso momento, el Sol podría estar apagándose. Podría haberse extinguido hace 7 minutos, y tú no tendrías ni idea. Seguirías viendo su luz brillante en el cielo, sentirías su calor en tu piel, vivirías tu día completamente normal, sin saber que en realidad estás viendo el pasado, un fantasma luminoso de una estrella que ya no existe. Tardaríamos 8 minutos en descubrir que nuestro Sol ha muerto. 8 minutos durante los cuales seguiríamos viviendo en la ignorancia total del apocalipsis que se acerca. Y cuando finalmente la oscuridad llegara, sería demasiado tarde para hacer cualquier cosa excepto presenciar el fin. Hoy exploraremos este escenario aterrador y qué nos revela sobre la naturaleza de la luz, el tiempo, y nuestra frágil existencia en un universo donde la información viaja a velocidad finita. Si este tipo de experimentos mentales cósmicos te fascina, no olvides suscribirte al canal. Antes de sumergirnos en el escenario apocalíptico de un Sol moribundo, necesitamos entender exactamente por qué existe este retraso de 8 minutos. La respuesta se encuentra en una de las leyes más fundamentales del universo. Nada puede viajar más rápido que la luz. La luz viaja a una velocidad de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Parece increíblemente rápido, y lo es según nuestros estándares humanos. A esa velocidad podrías dar la vuelta a la Tierra 7 veces y media en un solo segundo. Podrías viajar de Madrid a Nueva York en una fracción de parpadeo. Es una velocidad que desafía completamente nuestra experiencia cotidiana. Pero el universo es vasto, incomprensiblemente grande. Y en esas escalas cósmicas, incluso la velocidad de la luz se vuelve casi dolorosamente lenta. La distancia entre la Tierra y el Sol es de aproximadamente 150 millones de kilómetros. Los astrónomos llaman a esta distancia una unidad astronómica, o UA para abreviar. Es la vara de medir básica que usamos para medir distancias en nuestro sistema solar. Cuando divides 150 millones de kilómetros entre 300.000 kilómetros por segundo, obtienes aproximadamente 500 segundos. Eso es 8 minutos y 20 segundos. Ese es el tiempo que tarda un rayo de luz en viajar desde la superficie del Sol hasta nuestros ojos aquí en la Tierra. Esto significa algo profundo y un poco inquietante. Nunca vemos el Sol como es ahora. Siempre lo vemos como era hace poco más de 8 minutos. Estamos perpetuamente mirando al pasado de nuestra estrella. Cuando miras al Sol, especialmente durante un amanecer o atardecer, cuando es seguro hacerlo a través de la atmósfera, estás viendo fotones que comenzaron su viaje cuando tú estabas haciendo algo completamente diferente 8 minutos antes. Esto puede no parecer un gran problema en circunstancias normales. Después de todo, el Sol es extraordinariamente estable. Ha estado brillando de manera constante durante aproximadamente 4.600 millones de años. Un retraso de 8 minutos no importa mucho cuando estás observando algo que cambia en escalas de tiempo de miles de millones de años. Pero este retraso crea una ventana de vulnerabilidad fascinante. Una ventana durante la cual podríamos estar completamente inconscientes de que algo catastrófico ha sucedido. Si el Sol de alguna manera dejara de existir en este momento, todo en la Tierra continuaría exactamente como está durante los próximos 8 minutos y 20 segundos. La luz seguiría llegando. El calor seguiría siendo absorbido por la atmósfera y la superficie. Los paneles solares seguirían generando electricidad. Las plantas seguirían realizando fotosíntesis. Seríamos como personajes en una película que no saben que el villano ya ha activado la bomba. Viviendo normalmente, completamente ajenos al hecho de que el contador regresivo ya comenzó y no hay manera de detenerlo. Ahora bien, antes de ir más lejos, debemos aclarar algo importante. El Sol no puede simplemente apagarse de la nada. Las estrellas no funcionan así. El Sol es una gigantesca esfera de plasma donde el hidrógeno se fusiona constantemente en helio en su núcleo, liberando cantidades monumentales de energía en el proceso. Este proceso ha estado ocurriendo durante miles de millones de años y continuará durante miles de millones de años más. Para que el Sol dejara de brillar repentinamente, tendrías que violar múltiples leyes de la física. Tendrías que detener instantáneamente las reacciones de fusión nuclear en su núcleo,
algo que requeriría eliminar mágicamente la presión y temperatura extremas que las impulsan. Tendrías que deshacerte de toda la energía térmica almacenada en las capas exteriores del Sol. Tendrías que, esencialmente, hacer desaparecer la estrella. Esto es físicamente imposible según todo lo que sabemos sobre cómo funciona el universo. Entonces, ¿por qué molestarse con este escenario? Porque aunque sea imposible, es un experimento mental extraordinariamente útil. Nos ayuda a entender algo fundamental sobre la naturaleza de la realidad, que la información, incluida la información sobre eventos catastróficos, no puede viajar instantáneamente. Está limitada por la velocidad de la luz. Y esa limitación crea un retraso inevitable entre cuando algo sucede y cuando podemos saberlo. Este principio no se aplica solo al Sol. Se aplica a todo en el universo. Cuando miras la Luna, la ves como era hace aproximadamente 1,5 segundos, porque esa es la distancia que la luz debe recorrer. Cuando miras las estrellas más cercanas, las ves como eran hace años. Cuando miras galaxias distantes con telescopios, las ves como eran hace millones o incluso miles de millones de años. El universo entero es, en cierto sentido, una colección de fantasmas luminosos, ecos del pasado que viajan hacia nosotros a través del vacío del espacio. No existe tal cosa como ver el ahora cósmico, solo podemos ver el entonces. Y cuanto más lejos miramos, más atrás en el tiempo viajamos. Pero volvamos a nuestro Sol fantasma. Imaginemos que, a pesar de todas las leyes de la física, el Sol de alguna manera se apaga completamente en este instante. Desaparece o se convierte en una esfera oscura y fría, o simplemente deja de emitir luz por cualquier razón imposible. ¿Qué sucedería exactamente? Durante los primeros 8 minutos y 20 segundos, absolutamente nada cambiaría en la Tierra. Este es el período que podríamos llamar la era de la ignorancia bendita. La luz que salió del Sol antes de su muerte hipotética seguiría su camino hacia nosotros. Los fotones que ya están en tránsito no saben ni les importa que su estrella de origen ya no existe. Simplemente continúan su viaje a través del vacío a 300.000 kilómetros por segundo. Si pudieras de alguna manera observar este escenario desde fuera, verías una imagen extraña y perturbadora. Verías el Sol oscurecerse instantáneamente en su ubicación, pero verías una esfera de luz expandiéndose hacia afuera desde donde estaba el Sol, viajando a la velocidad de la luz. Esta esfera representaría la última luz del Sol propagándose a través del sistema solar. Mercurio, el planeta más cercano al Sol, estaría sumido en la oscuridad en aproximadamente 3 minutos. Venus sería golpeado por la ola de oscuridad en unos 6 minutos. Y luego, 8 minutos y 20 segundos después del evento imposible, la oscuridad finalmente alcanzaría la Tierra. Pero aquí está lo verdaderamente fascinante. No solo la luz se vería afectada, la gravedad también. Según la teoría de la relatividad general de Einstein, la gravedad no es una fuerza instantánea. Los cambios en los campos gravitacionales se propagan a través del espacio a exactamente la velocidad de la luz. Esto significa que si el Sol de alguna manera desapareciera, la Tierra no solo perdería su luz al mismo tiempo, también perdería su atracción gravitacional al mismo tiempo. Durante esos 8 minutos cruciales, la Tierra seguiría orbitando alrededor de donde el Sol solía estar, siguiendo una curva en el espacio-tiempo creada por una masa que ya no existe. Es como si la gravedad tuviera memoria, un eco gravitacional que persiste hasta que la información sobre el cambio finalmente nos alcanza. Y luego, después de 8 minutos y 20 segundos, todo cambiaría de golpe. Después de 8 minutos y 20 segundos, la última luz del Sol alcanzaría la Tierra. Y entonces comenzaría el verdadero apocalipsis. Pero no sería instantáneo. Sería un colapso gradual, fase por fase, a medida que las consecuencias de vivir sin el Sol se desarrollaran en el transcurso de horas, días, semanas y eventualmente años. Hablemos de lo que sucedería minuto a minuto, hora a hora, durante esos primeros momentos críticos después de que la oscuridad llegara. En el instante exacto en que el último fotón del Sol,
llegara a la atmósfera terrestre, el cielo comenzaría a oscurecerse dramáticamente. Si esto sucediera durante el día, sería como un eclipse solar, pero mucho peor. En un eclipse normal, la luna bloquea el sol temporalmente, pero todavía hay luz dispersa en la atmósfera, un resplandor tenue alrededor del disco oscuro. Pero en nuestro escenario no habría resplandor. El sol simplemente se apagaría como una bombilla. El cielo pasaría de azul brillante a un crepúsculo inquietante en cuestión de segundos. Y luego, rápidamente, a una negrura casi total. Las únicas fuentes de luz serían las estrellas distantes, que de repente se volverían dramáticamente visibles incluso a plena luz del día, y cualquier luz artificial que los humanos hubieran creado. Simultáneamente, en ese mismo instante, la Tierra dejaría de orbitar. La atracción gravitacional del Sol, que nos mantiene en nuestra órbita circular, desaparecería. Según la primera ley de Newton, un objeto en movimiento permanece en movimiento en línea recta a menos que actúe sobre él una fuerza. La gravedad del Sol es esa fuerza que nos mantiene girando en círculos. Sin ella, la Tierra simplemente seguiría en la dirección que estaba viajando en ese momento exacto. Imagina que estás girando una pelota atada a una cuerda alrededor de tu cabeza. Si cortas la cuerda, la pelota no sigue girando en círculos, sale volando en línea recta. Eso es exactamente lo que le pasaría a la Tierra. Saldría disparada tangencialmente a su órbita anterior, viajando a aproximadamente 30 kilómetros por segundo, la velocidad orbital de la Tierra, pero ahora en línea recta hacia el espacio interestelar. Seríamos un planeta errante, a la deriva en el vacío cósmico, alejándonos cada vez más del lugar donde solía estar nuestro Sol. Pero en esos primeros minutos, estas consecuencias gravitacionales no serían inmediatamente obvias para las personas en la superficie. No sentirías nada diferente. La gravedad de la Tierra misma te mantendría firmemente en el suelo. El aire seguiría en su lugar. Los océanos no saldrían volando. Todo lo relacionado con la masa de la propia Tierra permanecería exactamente igual. Lo que notarías inmediatamente sería la oscuridad y el frío. Hablemos del frío primero, porque es más complejo de lo que podrías pensar. El Sol no calienta la Tierra instantáneamente a través de la distancia. Lo que calienta la Tierra es la luz solar que es absorbida por la atmósfera, la Tierra y los océanos. Esta energía absorbida se convierte en calor. Sin luz solar entrante, este proceso de calentamiento se detendría inmediatamente. Pero la Tierra no se congelaría de inmediato. Tenemos mucho calor almacenado en nuestra atmósfera, nuestros océanos y el suelo. La atmósfera sola contiene una cantidad enorme de energía térmica. Los océanos, que cubren el 71% de la superficie de la Tierra, son reservorios masivos de calor. Durante 1960, la primera semana después de que el Sol se apagara, la temperatura promedio global caería dramáticamente, pero no catastróficamente. Los científicos que han modelado este escenario estiman que después de la primera semana, la temperatura promedio global podría caer a aproximadamente 0 grados Celsius. Eso es frío, mucho más frío de lo normal, pero no es el frío mortal del espacio. Las regiones ecuatoriales, que normalmente son cálidas, experimentarían las caídas de temperatura más dramáticas. Los polos, que ya son fríos, no cambiarían tanto inicialmente, pero en todas partes las temperaturas comenzarían su descenso inexorable. La fotosíntesis se detendría inmediatamente. Las plantas dependen de la luz solar para convertir dióxido de carbono y agua en azúcares que alimentan su crecimiento. Sin luz, este proceso simplemente no puede ocurrir. En cuestión de días, las plantas comenzarían a morir. Primero las más delicadas, luego gradualmente las más resistentes. Esto desencadenaría un colapso en cadena de los ecosistemas. Los herbívoros que dependen de las plantas para alimentarse comenzarían a morir de hambre. Los carnívoros que dependen de los herbívoros seguirían poco después. En cuestión de semanas, la mayor parte de la vida en la superficie de la Tierra habría perecido. Pero, curiosamente, algunos ecosistemas podrían sobrevivir,
al menos temporalmente. Hay lugares en la Tierra donde la vida no depende del Sol en absoluto. En las profundidades del océano, alrededor de fuentes hidrotermales, respiraderos volcánicos en el fondo marino, existen ecosistemas completos que obtienen su energía no de la fotosíntesis, sino de la quimiosíntesis. Las bacterias en estos entornos extraen energía de las reacciones químicas entre los minerales calientes que emergen de las fuentes y el agua de mar fría circundante. Construyen azúcares y otros compuestos orgánicos utilizando esta energía química. Y otros organismos, gusanos tubulares, cangrejos ciegos, camarones albinos, viven alimentándose de estas bacterias o de los restos orgánicos que producen. Estos ecosistemas de aguas profundas podrían continuar funcionando durante años, quizás décadas, después de que el Sol se apagara. El calor geotérmico del interior de la Tierra, que impulsa las fuentes hidrotermales, no proviene del Sol. Proviene de la desintegración radiactiva de elementos en el manto de la Tierra y del calor residual de la formación del planeta hace miles de millones de años. Así que en el fondo más oscuro del océano, en estos oasis de vida que nunca han visto la luz del Sol, la existencia continuaría como siempre. Serían los últimos refugios de vida en un planeta moribundo. Pero volvamos a la superficie, donde la mayoría de la humanidad vive. Después de la primera semana de oscuridad y temperaturas en descenso, los humanos enfrentarían desafíos sin precedentes. La red eléctrica sería el primer problema, crítico. Aproximadamente el 10% de la electricidad mundial proviene de paneles solares. Sin luz solar, estos sistemas fallarían inmediatamente. Pero eso es solo el comienzo del problema. Los combustibles fósiles, las plantas de energía nuclear, las turbinas hidroeléctricas, todas seguirían funcionando temporalmente. Pero la infraestructura que las sostiene comenzaría a colapsar bajo las condiciones climáticas extremas. Las tuberías se congelarían y estallarían. Los sistemas de refrigeración fallarían a medida que los depósitos de agua se congelaran sólidos. Las carreteras se volverían intransitables bajo capas crecientes de hielo. Y a medida que las temperaturas continuaran cayendo, mantener los sistemas de calefacción funcionando se volvería cada vez más difícil. Los humanos se retirarían a estructuras que pudieran calentarse. Ciudades enteras podrían necesitar ser abandonadas a favor de refugios más pequeños y manejables. La agricultura superficial se volvería completamente imposible, así que la comida tendría que provenir de reservas almacenadas o de instalaciones de cultivo interior con luz artificial. Aquí surge una pregunta fascinante. ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir la humanidad en estas condiciones? La respuesta depende de cuán rápido pudiéramos adaptarnos. Si tuviéramos advertencia, si supiéramos que el Sol iba a desaparecer, podríamos prepararnos construyendo hábitats subterráneos, instalaciones geotérmicas, invernaderos con iluminación artificial. Con suficiente preparación, una fracción de la población humana podría potencialmente sobrevivir durante años, incluso décadas. Pero sin advertencia, sin preparación, como en nuestro escenario donde el Sol simplemente se apaga sin previo aviso, la mayoría de la humanidad probablemente perecería en cuestión de semanas o meses. El frío, la falta de alimentos, el colapso de la infraestructura, todo conspiraría para hacer imposible la supervivencia para la gran mayoría. Y aún así, incluso en el peor de los casos, algunos humanos podrían sobrevivir. Bases de investigación en la Antártida ya están diseñadas para operar en condiciones extremadamente frías y con suministros limitados. Instalaciones militares subterráneas profundas podrían proporcionar refugio. Submarinos nucleares podrían flotar indefinidamente, autosuficientes con sus reactores nucleares proporcionando energía. Podría imaginarse un futuro distópico donde pequeñas bolsas de supervivientes humanos viven en refugios aislados, mantenidos con vida por energía nuclear o geotérmica, cultivando alimentos bajo lámparas artificiales, nunca más viendo la luz del sol. Pero este sería un futuro sombrío y probablemente de corta duración, porque a medida que pasaran los meses y años, el frío continuaría intensificándose. Después de un año sin el sol, la temperatura promedio de la superficie de la Tierra
habría caído a aproximadamente menos 73 grados Celsius. Este es el punto en el que el dióxido de carbono en la atmósfera comenzaría a congelarse y caer del cielo como nieve seca. La atmósfera misma estaría empezando a colapsar. Verías un fenómeno extraño y hermoso pero aterrador. Nevadas de dióxido de carbono. Copos blancos cayendo del cielo negro, acumulándose en el suelo en capas cada vez más gruesas. Este no sería el único gas atmosférico en condensarse. A medida que las temperaturas continuaran cayendo, eventualmente incluso el oxígeno y el nitrógeno se licuarían y luego se congelarían. Los científicos estiman que después de aproximadamente 1 millón de años, si no antes, toda la atmósfera de la Tierra se habría condensado en una capa de hielo en la superficie. Nuestro planeta se vería como una bola congelada cubierta por una atmósfera sólida. Pero no llegaríamos tan lejos antes de que algo aún más dramático sucediera con los océanos. Los océanos de la Tierra contienen aproximadamente 1.338 mil millones de kilómetros cúbicos de agua. Es una cantidad casi incomprensible, y toda esa agua comenzaría a congelarse desde la superficie hacia abajo. Primero las capas superiores se congelarían, formando una capa de hielo que se espesaría gradualmente. Luego, a medida que el frío penetrara más profundo, más y más del océano se solidificaría. Aquí hay algo interesante. El hielo es menos denso que el agua líquida. Es por eso que los icebergs flotan. Esta propiedad única del agua significa que el hielo se formaría en la superficie y flotaría, actuando como una especie de manta aislante que ralentizaría la congelación de las aguas más profundas debajo. Pero eventualmente, después de años de frío implacable, todo el océano se congelaría sólido. La Tierra se convertiría en lo que los científicos llaman una bola de nieve global, excepto que esta sería una bola de nieve sin precedentes. No solo la superficie estaría cubierta de hielo, sino que el hielo se extendería kilómetros de profundidad, abarcando lo que una vez fueron las cuencas oceánicas más profundas. Las fuentes hidrotermales en el fondo del océano, esos últimos refugios de vida, eventualmente también sucumbirían. No porque el calor geotérmico se detuviera, el interior de la Tierra seguiría siendo caliente, sino porque el agua circundante se congelaría tan sólidamente que no podría circular. Sin circulación de agua, sin el flujo de nutrientes y minerales, estos ecosistemas también morirían. Y así, en algún momento entre algunos años y algunas décadas después de que el Sol se apagara, la última vida en la Tierra se extinguiría. El planeta se convertiría en una tumba congelada, un monumento silencioso a los miles de millones de años de vida que una vez floreció aquí. Pero la historia de la Tierra sin Sol no terminaría ahí. El planeta continuaría su viaje a través del espacio interestelar, alejándose para siempre del lugar donde solía estar el sistema solar. Y en este viaje podría experimentar encuentros que cambiarían su destino de maneras impredecibles. El espacio entre las estrellas no está completamente vacío. Hay gas, polvo y ocasionalmente otras estrellas. A medida que la Tierra vagara por la galaxia como un planeta errante, eventualmente podría encontrarse con otra estrella. Las probabilidades son bajas, el espacio es vasto y las estrellas están muy separadas, pero dado suficiente tiempo, millones o miles de millones de años, es posible. Si la Tierra pasara lo suficientemente cerca de otra estrella, podría ser capturada gravitacionalmente y entrar en órbita alrededor de esta nueva estrella. De repente, después de eones de oscuridad y frío, la luz del Sol volvería a bañar la superficie del planeta. ¿Podría esto revivir la vida en la Tierra? Probablemente no. La vida que una vez existió habría estado muerta durante millones de años. Toda el agua estaría atrapada en hielo profundo. La atmósfera estaría congelada en el suelo. Incluso si el calor de la nueva estrella comenzara a derretir el hielo y liberar gases, creando una nueva atmósfera, no habría semillas de vida para reiniciar el proceso. La Tierra sería como un lienzo en blanco, un planeta rocoso con agua y una atmósfera pero sin vida. Técnicamente habitable, pero vacío.
un mundo fantasma orbitando una estrella extranjera. Alternativamente, la Tierra podría nunca encontrar otra estrella. Podría vagar por la oscuridad interestelar durante toda la vida del universo, un viajero solitario en el vacío cósmico. En este escenario, permanecería congelada para siempre, una cápsula del tiempo preservando las formas congeladas de océanos y continentes, montañas y cañones, todo encerrado bajo capas de hielo atmosférico. Pero aquí está la cuestión, verdaderamente fascinante, sobre todo este escenario. Aunque hemos estado hablando sobre la Tierra, estos principios se aplican a todo en el universo. La velocidad finita de la luz y la gravedad crea un retraso inevitable entre eventos y nuestra conciencia de ellos. Cuando miras cualquier objeto en el espacio, lo estás viendo no como es ahora, sino como era cuando su luz comenzó su viaje hacia ti. Este retraso es insignificante para objetos cercanos. La Luna está a poco más de un segundo luz de distancia. Marte, en su aproximación más cercana, está a unos 4 minutos luz. Pero para objetos más distantes, el retraso se vuelve significativo. La estrella más cercana a nuestro Sol, Próxima Centauri, está a 4.24 años luz de distancia. Esto significa que cuando miras a Próxima Centauri, la ves como era hace 4.24 años. Si explotara mañana, no lo sabríamos hasta dentro de más de 4 años. La galaxia de Andrómeda, nuestro vecino, o galáctico más grande, está a aproximadamente 2.5 millones de años luz de distancia. Cuando miras a Andrómeda, estás viendo cómo era cuando nuestros ancestros humanos primitivos apenas comenzaban a usar herramientas de piedra. Andrómeda podría haber sido completamente destruida hace 2 millones de años, y todavía la veríamos brillando en el cielo nocturno durante otros 500.000 años. Las galaxias más distantes que podemos detectar están a más de 13.000 millones de años luz de distancia. Estamos viendo esas galaxias como eran cuando el universo tenía solo unos pocos cientos de millones de años. Esas galaxias probablemente se ven completamente diferentes ahora. Han evolucionado, se han fusionado con otras galaxias, han formado nuevas generaciones de estrellas. Pero no tendremos manera de saber cómo se ven actualmente durante miles de millones de años. Este retraso en la información crea una especie de horizonte de conocimiento. Hay eventos sucediendo en el universo ahora mismo que no sabremos durante años, siglos, milenios o incluso eones. Y algunos eventos podrían estar ocurriendo tan lejos que la información sobre ellos nunca nos alcanzará. El universo se está expandiendo y esa expansión se está acelerando. Las galaxias suficientemente distantes se están alejando de nosotros más rápido que la velocidad de la luz, no porque se estén moviendo a través del espacio más rápido que la luz, sino porque el espacio mismo entre nosotros y ellas se está expandiendo tan rápido que ninguna señal podrá jamás cerrar la brecha. Esto significa que hay eventos sucediendo ahora mismo en partes distantes del universo que nunca, jamás, sin importar cuánto tiempo esperemos, podremos observar. La información simplemente no puede alcanzarnos. Esos eventos son, en un sentido muy real, incognoscibles para nosotros para siempre. Entonces, cuando preguntamos ¿qué está pasando en el universo ahora mismo?, la pregunta en sí es engañosa. No hay un ahora mismo universal. Solo hay entonces en diferentes grados de antigüedad, dependiendo de qué tan lejos estés mirando. Esta realización es tanto humillante como liberadora. Es humillante porque revela cuán limitado es nuestro conocimiento del cosmos. Estamos atrapados en una burbuja de información que está determinada por la velocidad de la luz y la edad del universo. Nunca podremos ver más allá de esa burbuja, sin importar cuán avanzada se vuelva nuestra tecnología. Pero también es liberadora porque nos recuerda que el universo es vasto, misterioso y fundamentalmente inaccesible en formas que desafían nuestra imaginación. Hay maravillas ocurriendo ahora mismo que nunca presenciaremos. Hay catástrofes que ya han ocurrido, pero cuyos ecos no nos alcanzarán durante milenios. El cielo nocturno no es una fotografía del universo presente. Es un museo de historia cósmica, cada punto de luz una ventana a un momento diferente del pasado.
Y nosotros somos los curadores de este museo, observando, catalogando, tratando de entender la historia que estas luces antiguas nos cuentan. El hecho de que vivamos perpetuamente en el pasado de todo lo que observamos tiene implicaciones profundas no solo para la astronomía, sino para la filosofía, la física y nuestra comprensión de la realidad misma. Exploremos estas implicaciones más profundamente. Primero consideremos lo que esto significa para el concepto de simultaneidad. En nuestra experiencia cotidiana, asumimos que existe tal cosa como el mismo momento en diferentes lugares. Si tu amigo está en otra ciudad y miras tu reloj a las 3 de la tarde, asumes que también son las 3 de la tarde donde está tu amigo, solo que en un lugar diferente. Pero Albert Einstein demostró con su teoría de la relatividad especial que esta suposición es incorrecta. No existe un tiempo absoluto universal. Diferentes observadores en movimiento relativo entre sí no estarán de acuerdo sobre qué eventos ocurren simultáneamente. El tiempo es relativo al observador, y cuando añades la velocidad finita de la luz a esta mezcla, la situación se vuelve aún más compleja. No solo el tiempo es relativo, sino que la información sobre eventos distantes está fundamentalmente retrasada. No puedes saber qué está sucediendo ahora mismo en un lugar distante, porque para cuando la información te alcance, el ahora se habrá convertido en entonces. Esto significa que el universo no tiene un estado presente unificado, que todos puedan conocer simultáneamente. En cambio, cada observador tiene su propia versión del universo, una versión construida a partir de información que ha llegado hasta ellos a diferentes tiempos de diferentes lugares. Es como si cada uno de nosotros viviera en su propia burbuja de información, una burbuja definida por cuán lejos puede viajar la luz en el tiempo, desde el Big Bang. Y esas burbujas, aunque se superponen, no son idénticas. Los eventos en mi horizonte observable podrían no estar en el tuyo si estás lo suficientemente lejos. Ahora volvamos a nuestro escenario del Sol muriendo. Hemos estado enfocándonos principalmente en la Tierra, pero ¿qué pasa con los otros planetas del Sistema Solar? Cada uno experimentaría la muerte del Sol de manera diferente, dependiendo de su distancia. Mercurio, orbitando a solo 58 millones de kilómetros del Sol, se sumergiría en la oscuridad aproximadamente 3 minutos y 2 segundos después de que el Sol se apagara. Es el planeta más cercano, así que sería el primero en caer en la noche eterna. Ya es un mundo extremadamente caliente durante el día y extremadamente frío durante la noche debido a su falta de atmósfera sustancial. Sin el Sol, se congelaría sólido en cuestión de días. Venus llegaría a la oscuridad aproximadamente 6 minutos después. Venus es particularmente interesante porque tiene una atmósfera increíblemente densa, 90 veces más densa que la de la Tierra, compuesta principalmente de dióxido de carbono. Esta atmósfera crea un efecto invernadero extremo, que hace que Venus sea el planeta más caliente del Sistema Solar, más caliente incluso que Mercurio, a pesar de estar más lejos del Sol. Sin el Sol, esta atmósfera densa retendría el calor durante un tiempo significativamente más largo que la Tierra. Pero eventualmente, probablemente después de años o décadas, incluso Venus se enfriaría. El dióxido de carbono en su atmósfera comenzaría a congelarse y caer como nieve, al igual que en la Tierra. Venus, alguna vez un infierno con temperaturas de 462 grados Celsius, se convertiría en una tundra congelada. Marte experimentaría la oscuridad aproximadamente 12 minutos y medio después de que el Sol se apagara. Marte ya es un planeta frío, con temperaturas promedio de alrededor de menos 63 grados Celsius. Sin el Sol se volvería aún más frío, pero el cambio sería menos dramático que para los planetas más cálidos. Lo interesante de Marte es que tiene hielo de agua en sus polos, y probablemente agua congelada bajo su superficie. Este hielo ya está extremadamente frío. Sin el Sol, simplemente se volvería un poco más frío, y permanecería congelado para siempre. Marte se convertiría en una versión aún más muerta de lo que ya es, un desierto rocoso congelado sin ninguna posibilidad de calentamiento futuro.
Los gigantes gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, experimentarían la oscuridad en 43, 79, 160 y 250 minutos respectivamente. Estos planetas son fundamentalmente diferentes de los planetas rocosos interiores. No tienen superficies sólidas y generan algo de su propio calor interno a través de la contracción gravitacional. Júpiter, por ejemplo, irradia más energía de la que recibe del Sol. Esto significa que incluso sin el Sol, Júpiter seguiría siendo relativamente cálido en su atmósfera superior durante un tiempo muy largo. Sus tormentas masivas, como la Gran Mancha Roja, probablemente continuarían durante años o décadas, alimentadas por el calor interno del planeta. Pero eventualmente, incluso Júpiter se enfriaría. Sus nubes de amoníaco se condensarían y caerían hacia el interior del planeta. Las bandas de colores que vemos en su atmósfera desaparecerían. El planeta se volvería más oscuro, más tranquilo, más frío. Pero el proceso tomaría mucho más tiempo que para los planetas rocosos. Las lunas de estos gigantes gaseosos tienen sus propias historias fascinantes. Europa, una de las lunas de Júpiter, es particularmente intrigante. Debajo de su superficie helada, se cree que hay un océano global de agua líquida, mantenido derretido no por el Sol, sino por el calentamiento de marea causado por la gravedad de Júpiter. Sin el Sol, la superficie de Europa se volvería aún más fría de lo que ya es, pero el océano subterráneo podría sobrevivir durante millones o incluso miles de millones de años, siempre que Júpiter siguiera ejerciendo sus fuerzas de marea. Si hay vida en el océano de Europa, vida que nunca ha visto la luz del Sol, esa vida podría continuar mucho después de que toda la vida en la Tierra hubiera perecido. Es una idea asombrosa. En un sistema solar sin Sol, podría haber vida prosperando en la oscuridad absoluta, bajo kilómetros de hielo, en un océano calentado solo por fuerzas gravitacionales. Nos recuerda que la vida no necesariamente requiere una estrella, solo requiere energía, y la energía puede venir de muchas fuentes diferentes. Ahora bien, regresemos a la física del retraso de 8 minutos y preguntémonos, ¿hay alguna manera de evitar este retraso? ¿Podría existir alguna forma de comunicación más rápida que la luz que nos permitiría saber instantáneamente si el Sol desapareciera? Según todo lo que sabemos sobre física, la respuesta es no. La velocidad de la luz no es solo el límite de velocidad para la luz misma, es el límite de velocidad para toda información, para toda causalidad en el universo. Nada, ni partículas, ni ondas, ni información de ningún tipo, puede viajar más rápido que 300.000 kilómetros por segundo. Esta regla es tan fundamental que está integrada en la estructura del espacio-tiempo mismo. Si pudieras enviar información más rápido que la luz, crearías paradojas causales. Podrías enviar mensajes al pasado, violar la causalidad, crear bucles temporales lógicamente imposibles. El universo parece estar diseñado para prevenir tales imposibilidades. Hay fenómenos en física cuántica, como el entrelazamiento cuántico, que pueden parecer violar este límite. Cuando dos partículas están entrelazadas, medir una instantáneamente afecta el estado de la otra, sin importar cuán lejos estén separadas. Einstein llamó a esto acción espeluznante a distancia, porque le incomodaba. Pero resulta que el entrelazamiento cuántico no puede usarse para enviar información. Las correlaciones entre partículas entrelazadas son instantáneas, pero son aleatorias hasta que se miden. No puedes controlar el resultado, así que no puedes codificar un mensaje. El límite de velocidad de la luz permanece inquebrantable incluso en el extraño reino de la mecánica cuántica. Entonces estamos atascados con el retraso. Si el Sol muriera, esperaríamos 8 minutos. Si una supernova explotara a 100 años luz de distancia, esperaríamos 100 años para verla. Si una civilización alienígena en una galaxia distante enviara un mensaje, podría tardar millones de años en llegar a nosotros, y para cuando respondiéramos, esa civilización podría estar extinta. Este retraso en la información crea una soledad fundamental en el universo.
Estamos separados no solo por la distancia espacial, sino por la distancia temporal. Somos islas de conciencia en un océano cósmico, cada una procesando información del pasado, nunca del presente compartido. Pero hay una belleza extraña en esta soledad. Significa que cuando miramos las estrellas, estamos literalmente mirando hacia atrás en el tiempo. Somos arqueólogos cósmicos, excavando en las capas de la historia del universo, simplemente apuntando nuestros telescopios en diferentes direcciones. Las estrellas más cercanas nos muestran el pasado reciente. Las galaxias distantes nos muestran cómo era el universo cuando era joven. Y la radiación de fondo de microondas cósmicas, la luz más antigua que podemos detectar, nos muestra el universo como era apenas 380.000 años después del Big Bang, hace más de 13.000 millones de años. Esa luz ha estado viajando hacia nosotros todo ese tiempo, atravesando el espacio en expansión, diluyéndose y estirándose, hasta que finalmente llega a nuestros detectores como un susurro débil de microondas. Es el eco del nacimiento del universo, y podemos escucharlo porque la luz tarda tiempo en viajar. Entonces, ¿qué debemos hacer con este conocimiento? ¿Cómo deberíamos vivir sabiendo que el Sol podría, hipotéticamente, haber muerto hace 7 minutos y no lo sabríamos hasta que sea demasiado tarde? La respuesta, paradójicamente, es que no cambia nada en nuestra vida diaria. Y al mismo tiempo, cambia todo en nuestra perspectiva. No cambia nada prácticamente porque, como hemos establecido, el Sol no puede simplemente apagarse. Las estrellas no funcionan así. Nuestro Sol es una esfera masiva de plasma que ha estado fusionando hidrógeno en helio durante 4.600 millones de años y continuará haciéndolo durante aproximadamente 5.000 millones de años más. Es extraordinariamente estable, regulado por un equilibrio delicado entre la gravedad que intenta colapsar la estrella y la presión de radiación de la fusión nuclear que empuja hacia afuera. Los astrónomos han estudiado nuestro Sol intensamente. Entienden su estructura, su composición, sus procesos internos. Pueden predecir su evolución futura con notable precisión. Sabemos que eventualmente, en miles de millones de años, el Sol agotará su hidrógeno central, se expandirá en una gigante roja, posiblemente engullirá la Tierra, y luego se desprenderá de sus capas externas para convertirse en una enana blanca. Pero este proceso tomará eones, no sucederá repentinamente. Entonces, en términos prácticos, no necesitas preocuparte por el Sol desapareciendo. Estará ahí mañana y el día después, y durante más tiempo de lo que la mente humana puede comprender verdaderamente. Pero aunque el escenario es imposible, el principio detrás de él, el retraso inevitable en la información debido a la velocidad finita de la luz, es absolutamente real y profundamente importante. Y ese principio sí cambia nuestra perspectiva sobre la realidad. Nos recuerda que nuestro conocimiento del universo siempre está incompleto, siempre está desactualizado. Vivimos en un universo donde la incertidumbre no es solo una limitación técnica que podemos superar con mejor tecnología, es una característica fundamental de la realidad misma. No podemos saber el estado presente del cosmos, solo podemos conocer su pasado. Esta realización tiene una cierta belleza melancólica. Significa que el universo siempre guardará secretos de nosotros. Siempre habrá misterios más allá de nuestro alcance, eventos que han ocurrido, pero cuyos ecos aún no nos han alcanzado, maravillas que están sucediendo en este momento, pero que no presenciaremos durante años, siglos o milenios. Hay algo humilde en esto. Vivimos en una era de tecnología increíble, donde a veces parece que podemos conocer cualquier cosa, responder cualquier pregunta, resolver cualquier misterio con suficiente tiempo y esfuerzo. Pero el universo nos recuerda que hay límites fundamentales, barreras que ninguna cantidad de ingenio puede cruzar. Y sin embargo, dentro de estos límites, hemos logrado cosas extraordinarias. Hemos mapeado el cielo, catalogado millones de estrellas y galaxias, detectado planetas orbitando estrellas distantes, escuchado las ondas gravitacionales de agujeros negros en colisión y capturado la luz de galaxias tan distantes que las vemos como eran cuando el universo era apenas una fracción de su edad actual.
Hemos aprendido a leer el libro de la historia cósmica escrito en luz antigua. Cada fotón que capturamos es un mensajero del pasado, contándonos una historia sobre dónde ha estado, qué ha experimentado en su largo viaje a través del espacio y el tiempo. Y hay una lección práctica aquí también, una que se extiende más allá de la astronomía a nuestras vidas cotidianas. El hecho de que la información tarde tiempo en viajar significa que debemos ser pacientes, debemos estar dispuestos a vivir con la incertidumbre, y debemos reconocer que nuestra imagen de la realidad siempre es, en cierto sentido, una reconstrucción del pasado. Esto es cierto, no solo para las estrellas distantes, sino para todo. Cuando ves a alguien de pie frente a ti, la luz reflejada de su rostro tarda una fracción infinitesimal de segundo en llegar a tus ojos. Es un retraso tan pequeño que es completamente insignificante para propósitos prácticos, pero está ahí. Incluso en las interacciones más inmediatas, estás viendo el pasado reciente, no el presente absoluto. Tu cerebro mismo introduce más retrasos. Tarda tiempo para que las señales nerviosas viajen de tus ojos a tu cerebro, tiempo para que tu cerebro procese esas señales y construya una imagen coherente del mundo. Los neurocientíficos estiman que hay un retraso de aproximadamente 80 milisegundos entre cuando algo sucede y cuando lo experimentas conscientemente. Entonces, en un sentido muy real, todos vivimos perpetuamente en el pasado, no solo cuando miramos las estrellas, sino en cada momento de nuestra experiencia consciente. Somos seres que existen en el presente, pero que solo pueden experimentar el pasado reciente. Esta perspectiva puede cambiar cómo piensas sobre el tiempo, la realidad y tu lugar en el cosmos. No estás separado del universo, mirándolo desde afuera. Eres parte de él, sujeto a las mismas leyes que gobiernan las estrellas y las galaxias. La luz que entra en tus ojos obedece las mismas reglas que la luz de estrellas distantes. El tiempo que experimentas fluye según los mismos principios relativistas que rigen el cosmos. Y hay una conexión profunda entre tú y esas estrellas distantes. Los átomos en tu cuerpo, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el hierro, todos fueron forjados en los núcleos de estrellas que vivieron y murieron hace miles de millones de años. Esas estrellas explotaron como supernovas, esparciendo sus elementos enriquecidos al espacio, donde eventualmente se condensaron en nuevas nubes de gas, nuevas estrellas, nuevos planetas y finalmente en ti. Eres literalmente polvo de estrellas. Y cuando miras el cielo, nocturno, estás viendo a tus ancestros cósmicos, las estrellas cuyas muertes hicieron posible tu existencia. La luz de esas estrellas distantes viajó durante eones para llegar a tus ojos, conectándote a través del espacio y el tiempo, con eventos que ocurrieron mucho antes de que existiera la Tierra. Entonces, cuando pensamos en nuestro escenario hipotético del Sol muriendo y los 8 minutos de ignorancia que seguirían, podemos verlo como algo más que un simple experimento mental sobre física. Es una meditación sobre la naturaleza del conocimiento, la realidad y nuestra relación con el cosmos. Nos enseña que vivimos en un universo donde la certeza absoluta es imposible, donde siempre debemos actuar basándonos en información incompleta, donde el presente es inaccesible y solo el pasado puede conocerse. Y sin embargo, dentro de estas limitaciones, hemos construido una comprensión notable del universo. Hemos aprendido que el Sol es una estrella ordinaria entre cientos de miles de millones en nuestra galaxia, que nuestra galaxia es una entre cientos de miles de millones en el universo observable, que el universo mismo tuvo un comienzo hace aproximadamente 13.800 millones de años y ha estado expandiéndose y evolucionando desde entonces. Hemos aprendido que las leyes de la física son las mismas en todas partes, que las estrellas nacen, viven y mueren según procesos que podemos entender, que los planetas se forman a partir de los restos de generaciones anteriores de estrellas, que la vida, al menos en la Tierra, emergió de químicos simples a través de procesos naturales y evolucionó durante miles de millones de años hasta producir seres conscientes capaces de contemplar su propio origen. Y hemos aprendido que estamos conectados al cosmos de maneras profundas. No solo estamos en el universo, somos del universo.
Somos una forma en que el universo se ha vuelto consciente de sí mismo, una manera en que la materia se ha organizado para contemplar su propia existencia. Cuando miras al Sol, estás viendo una bola de plasma nuclear a 150 millones de kilómetros de distancia. Pero también estás viendo la fuente de casi toda la energía en la Tierra, el motor que impulsa nuestro clima, alimenta la fotosíntesis y hace posible la vida. Estás viendo nuestra estrella madre, el objeto alrededor del cual hemos orbitado durante 4.600 millones de años. Y sí, estás viendo el pasado, no el presente. Estás viendo el Sol como era hace 8 minutos y 20 segundos. Pero esos 8 minutos no te separan del Sol. Te conectan a él a través de la luz, a través de los fotones que viajaron a través del vacío del espacio para llegar a ti, portando energía e información de nuestra estrella. Si el Sol muriera, lo sabríamos en 8 minutos, pero el Sol no va a morir. Brillará durante miles de millones de años más, bañando la Tierra en luz y calor, sosteniendo la vida, permitiendo que generaciones futuras miren hacia arriba y se maravillen del mismo modo que lo hacemos nosotros. Y cuando mires el cielo nocturno esta noche, cuando veas las estrellas brillando en la oscuridad, recuerda, estás viendo el pasado. Cada punto de luz es un mensaje de años, décadas, siglos o milenios atrás. Eres un testigo de la historia cósmica, un observador privilegiado del espectáculo más grande del universo. El hecho de que tardemos 8 minutos en saber si el Sol ha muerto no es una debilidad. Es una característica fundamental de cómo funciona la realidad. Y entender esa característica, apreciar sus implicaciones, nos ayuda a vernos a nosotros mismos y nuestro lugar en el cosmos con mayor claridad. Somos viajeros temporales involuntarios, perpetuamente viendo el pasado, existiendo en el presente e imaginando el futuro. Y en esa existencia temporal, en ese flujo constante del pasado al presente al futuro, encontramos significado, belleza y asombro. Si este viaje a través de los límites fundamentales del conocimiento cósmico te ha fascinado, si te ha hecho pensar de manera diferente sobre el tiempo, la luz y la realidad, te invito a suscribirte al canal. Porque el universo está lleno de maravillas que desafían nuestra intuición y expanden nuestra comprensión. Y explorarlas juntos es una de las grandes aventuras de la existencia humana. Gracias por acompañarme en esta exploración de lo que sucedería si el Sol muriera, y qué nos enseña sobre vivir en un universo donde la información viaja a velocidad finita. Hasta nuestro próximo viaje a través de los misterios del cosmos.